Juan, hace rato en su intervención Francisco hablaba de cómo los editores de esa magnífica obra que se acaba de publicar le pedían que usaran un vocabulario que no solamente fuera comprendido por los especialistas, por los científicos, por los académicos. En este caso, sobre todo va para los funcionarios que dictan políticas públicas, pero también para el público en general. Los divulgadores de la ciencia, también conocidos como vulgarizadores científicos, son muy importantes. Aquí he hablado contigo y sé que tú compartes ese gusto encomiásticamente de la obra, por ejemplo, de Isaac Asimov, un ingeniero bioquímico de origen ruso que vivió prácticamente toda su vida en Estados Unidos y que cultivó varias disciplinas. Destacó, sin embargo, más como divulgador científico y como literato, que también fue autor de una magnífica obra de ciencia ficción, Isaac Asimov. Hay científicos que en sí mismos son divulgadores. El caso reciente, quizá el más prominente, si no Francisco nos ilustrará, es Carl Sagan, que era un cosmólogo y astrofísico que trabajó en la Universidad de Cornell. La Universidad de Cornell, como bien saben, está en Nueva York y forma parte de la Ivy League, la Liga de la Hiedra, que incluye a las universidades y tecnológicos de mayor prestigio, no de Estados Unidos, del mundo entero. Está ciertamente en la costa este, en la parte norte, donde empezaron los Estados Unidos, las 13 colonias originales. Bueno, pero Carl Sagan tiene una obra espléndida de divulgación científica. El científico más destacado del siglo XX y por mucho el más célebre, famoso, relevante fue Albert Einstein. Este hombre de origen alemán que antes de la llegada de los nazis adquirió la ciudadanía suiza y luego ya con la llegada de los nazis emigró a Estados Unidos, donde trabajó para la Universidad de Princeton, Departamento de Física Avanzada, y murió en 1955. Ganó en 1921 el Premio Nobel de Física por la ley del efecto fotoeléctrico, pero su aportación fundamental, ya que todo el mundo lo sabe, es la teoría de la relatividad. Y esa teoría de la relatividad es compleja, es abstrusa, es una teoría cosmológica sumamente difícil, y quizá quien mejor la ha presentado es un divulgador científico que trabajó para la revista Time Life, llamado Lincoln Barnett. No hay hasta la fecha, y he revisado y consultado con gente conocedora, otro libro mejor que uno que tuve la fortuna de leer hace más de 2 décadas, un libro de esos del Fondo de Cultura Económica, lo conseguimos aquí en México, que se llama El Universo y el Doctor Einstein. Ese libro tiene una página escrita por Albert Einstein. Es una página laudatoria al trabajo de Barnett, reconociendo que a diferencia de otros divulgadores que tocan aspectos muy superficiales y dan una idea vaga y hacen creer al lector que está entendiendo algo muy complejo y en realidad no está entendiendo nada, o a diferencia de otros que en realidad simplemente sintetizan una obra compleja, pero la dejan tan compleja que los legos, es decir, la gente llana, el público no especializado, es incapaz de entender. No es el caso de la obra de Lincoln Barnett, y Albert Einstein elogia mucho a Lincoln Barnett. Es un librito de 106 páginas. Sin mayor problema, una tarde usted lo puede leer. Es grato, es ameno, es diáfano, su claridad es meridiana. Se mete, obviamente, con las ideas de Albert Einstein, pero también aborda muchos aspectos de la ciencia en general. Fíjate, por ejemplo, en el capítulo 5, leo,
Dice, en su gran ensayo sobre el entendimiento humano, el filósofo John Locke, hace 300 años, escribió: es así como de unas piezas de ajedrez que han quedado en el tablero, en las casillas donde las dejamos, decimos que están todas en el mismo lugar o que no se han movido, aun cuando quizá el tablero ha sido llevado, entre tanto, de una habitación a otra. Del tablero también decimos que está en el mismo lugar en que estaba, si permanece en la misma parte del camarote, aunque quizá el barco que lo contiene haya estado navegando durante todo ese tiempo. Y del barco se dice que está en el mismo lugar mientras guarda la misma distancia con las partes de la costa vecina, aunque quizá la tierra ha girado mientras tanto. Eso decía Locke hace más de 300 años. Fíjate, un dato que los astrónomos consignan. Para los astrónomos, la Tierra, lejos de estar en reposo, gira en el espacio vertiginosa y complicadamente. Además de su rotación alrededor de su eje a la velocidad de 1.600 kilómetros por hora, es la velocidad del movimiento rotatorio de la Tierra, 1.600 kilómetros por hora, y de su revolución anual alrededor del Sol a la velocidad de 30 kilómetros por segundo, la Tierra describe también varios movimientos giratorios menos conocidos. Contra lo que la gente cree, la Luna no gira alrededor de la Tierra, giran la una alrededor de la otra, o más exactamente alrededor de un centro de gravedad común. Todo el sistema solar, además, se mueve dentro del sistema estelar local a la velocidad de 20 kilómetros por segundo. El sistema estelar local se mueve dentro de la Vía Láctea a la velocidad de 300 kilómetros por segundo. Y la Vía Láctea se aleja de las remotas galaxias externas a la velocidad de 160 kilómetros por segundo. Y todos estos movimientos se dan en diferentes direcciones. Causa pasmo, admiración y originalmente vértigo. Nos estamos moviendo. Ahora, palabras textuales, ipsísima verba, expresión latinajo, expresión latina, las palabras mismas de Einstein, fíjate, dice, la emoción más hermosa y profunda que podemos experimentar es la sensación de lo místico, es la semilla de toda ciencia verdadera. Aquel que es ajeno a esta emoción, que no puede maravillarse y quedar sobrecogido de terror, está de hecho muerto. El saber que lo que es impenetrable a nosotros existe realmente y se manifiesta como la mayor sabiduría y la más radiante belleza que nuestras obtusas facultades pueden conocer solamente en sus formas más primitivas, saber esto, sentirlo, es tocar en el centro de la más genuina y verdadera religiosidad. Dice Einstein, ipsísima verba, la experiencia religiosa, cósmica, es el resorte más fuerte y noble de la investigación científica. La mayoría de los científicos, al hablar de los misterios del universo, sus vastas fuerzas, sus orígenes y su racionalidad y armonía, tienden a evitar el uso de la palabra Dios. Y luego ya Lincoln Barnett prosigue. Einstein, en cambio, que ha sido llamado un ateo, no tiene esas inhibiciones. Vuelvo con Einstein, cito a Einstein. Mi religión consiste en una humilde admiración por el ilimitable espíritu superior que se revela a sí mismo en los pequeños detalles que podemos percibir con nuestras mentes frágiles y débiles. Esa profunda convicción emotiva de la presencia de un poder razonador superior que se revela en el incomprensible universo, eso es Dios. Eso dice Albert Einstein. Hemos hablado aquí, por ejemplo, de que la concepción teológica de Albert Einstein es muy cercana a la filosofía de Baruch Spinoza, un filósofo racionalista, un matemático que se ganaba la vida puliendo cristales. Él era de origen judío, aunque queda excomulgado de su comunidad
judía, en Holanda. Era un gran matemático y fue un formidable filósofo. Entonces, la idea de Dios de Spinoza, que tiene que ver con el orden universal, con la inteligencia que se manifiesta en el funcionamiento cósmico, es la idea también de Albert Einstein. Ahora, Einstein, no solamente en la física avanzada y en las matemáticas, descubría esto divino, permítame usar ese vocablo, lo descubría en todo. Y sabemos, por ejemplo, que era un amante de la música, principalmente la música de Mozart. Era su compositor favorito. Tocaba el violín. Tocaba el violín, no era un profesional, no tenía el nivel de un virtuoso del violín, pero lo tocaba muy decorosamente y no perdía oportunidad de tocar el violín, piezas de sus compositores predilectos, que eran Wolfgang Amadeus Mozart, que en realidad se llamaba Teófilo, no Amadeus, Teófilo Mozart, y por supuesto Johann Sebastian Bach. Eran los compositores favoritos. No, escuchaba música y tocaba música además, pero esos eran los favoritos. Él decía, la música de Mozart es una música que no se compuso, se descubrió. Es una música que está en el orden del universo. Y voy con Bach. Bach decía que su música era teofanía, era una manifestación de lo divino, y todo arte, no solo la música, todo arte en la concepción de gente como Bach, en realidad es una manifestación de lo divino y es un diálogo con lo divino. Ya van a decir, ya volvió otra vez a ponerse muy religioso. En el sentido etimológico, sí. Insisto, religión es volvernos a ligar, a vincular, restablecer el vínculo. Nos separamos de lo que nos da vida y empezamos a languidecer, a marchitarnos, a amargarnos, a neurotizarnos, a hacernos la vida pesada y hacerle la vida difícil a los demás. Nos volvemos tóxicos. Separo una rama de un árbol y por frondosa que sea, por tupido que sea su follaje, ya lo he dicho 1000 veces, se marchita. Si con una grúa arranco el árbol, aunque el árbol sea majestuoso, imponente, florido, exuberante, el árbol se va a secar. Nosotros nos secamos también cuando nos separamos de la fuente. Y la fuente, no estoy aquí hablando de una religión ritualística, de un credo religioso, de una iglesia, sino de todo lo que da vida. Una de esas cosas que dan vida es el estudio profundo de la ciencia. Aquí he hablado, por ejemplo, que el ateo Bertrand Russell, que escribió libros de ateísmo militante, como ¿Por qué no soy cristiano?, dice que él descubrió una belleza, así se vale, es la expresión sobrenatural en las ecuaciones matemáticas, y que cuando más deprimido estaba, eso le salvó la vida. Él pensó incluso en el suicidio, y al apreciar la belleza de un sistema de ecuaciones, cobró fuerza para vivir. La ciencia, la filosofía, las artes, la convivencia con los amigos, el contacto con la naturaleza. Hay tantas magnificencias que nos nutren, que nos alimentan. Una de ellas es la música. Y yo le animo a que consiga este librito, El universo y el doctor Einstein, de Lincoln Barnett. Ahora, ahí viene explicado de la manera, insisto, más meridiana, la teoría de la relatividad, pero tiene muchas otras cosas. Ahorita abordé algo de esas cosas. Y hablando de música, agradezco muchísimo, desde de profundis las palabras amables que me hizo llegar el maestro de maestros, don Ramón Chade, que me dice que me favorece en este espacio, el contexto del texto, aquí en nuestra casa de trabajo, que es GREM, que él siempre que puede escucha el contexto del texto. Maestro,
Eso es un estímulo muy alto. Gente como usted, que es un orgullo no solo de Coahuila, sino de México. Gente como usted que ha enriquecido la vida con su trabajo musical. Nos sentimos orgullosos de personas como usted. Un abrazo, maestro Chávez. Profesor, déjeme decirle una cosa, porque ahorita que estaba diciendo esto, voy a poner un ejemplo muy pedestre, de verdad, muy vulgar, pero me disculpo, y lo voy a hacer muy rápido. Ayer vi una película que se llama Kung Fu Panda, y yo vi la de Kung Fu Panda 3. Sí. Entonces, bueno, el bien contra el mal, ya sabemos. Bueno, entonces, el panda tenía que luchar contra aquel armatoste que quería quedarse con todo el chi de todos los habitantes para tener toda la fuerza. Entonces el chi es ese poder personal que tienen las personas, y la única manera de descubrir el chi, que es este aliento de vida, es conociéndote. Si no te conoces, quién eres, cómo eres, para qué estuviste aquí en este mundo, no vas a tener esa fuerza. Y entonces ni la ciencia, ni lo que está, ni la poesía, ni la literatura serán lo suficientemente fuertes y grandiosos como para que tú tengas esa fuerza de vida, si no la tratas de descubrir en ti mismo. Perdón por el ejemplo, pero me encantó y creo que tiene toda la razón. Yo tengo una nieta con la que convivo cada vez que puedo. Acaba de superar los 5 años y pues obviamente ya vi también las películas que ella ve. Es parte de mis deberes gozosos de ser abuelo, acompañarla en sus dibujos, en sus paseos, viendo películas, y por supuesto que vi esa película. La frase se atribuye a Sócrates. Sócrates la hizo su divisa existencial, notice auton, o en latín, nocete ipsum, conócete a ti mismo. Estaba en el oráculo de Delfos, es anterior a Sócrates. Entonces, esa frase que estaba en el oráculo de Delfos, que Sócrates adoptó y fue su divisa existencial, es maravillosa. La frase completa es, conócete a ti mismo y comprenderás el universo. Esto tiene que ver con tradiciones herméticas y mil cosas, como arriba abajo, por ejemplo. Tú conoces la parte y conoces el todo, pero hay que conocer la parte bien, no lleno de ruido, no movido por afanes vanos, no devorado por el vértigo. Tienes que detenerte y simplemente ver nuestra respiración, ni siquiera el control respiratorio, que eso es otra cosa, pranayama, sino sentir nuestra respiración, sentir los latidos del corazón, las sensaciones que nuestros brazos, piernas experimentan. Eso nos da un conocimiento superior. Ignacio Loyola hablaba del conocimiento interno. John Cardenal Newman hablaba del conocimiento vivencial. No son datos, que son importantes, no es información, no es instrucción. Eso muchas veces se queda en el cerebro, entra por un oído y sale por el otro, nos deja más frívolos. No, esto es algo que se instala en el corazón, inflama tu ser e irradia en tu vida. Sí. Silvia Ortega se comunica, dice, ¿hasta qué punto el espíritu místico choca con la mente científica? Es una pregunta porque yo tenía entendido que Einstein creía en Dios, pero también hay otros que dicen que era ateo. Bueno, lo místico es la unión de lo humano con lo divino. Y ciertamente, bueno, la mayoría de los científicos, digamos, no comulgan con la divinidad como un dios o como una religión. ¿Y qué le responderías a Silvia en cuanto a si hay una...? Místico es el que percibe el misterio, y el misterio está en todo, absolutamente. Está en una taza de café, está en una mirada, está en un paseo por el bosque, está en el ejercicio, está en el trabajo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, de la orden benedictina, el lema de Benito de Nurcia, ora et labora. Hay una frase que se atribuye a Ignacio de Loyola, no es de Ignacio de Loyola, es de Jerónimo Nadal: hay que ser contemplativos en la acción. Tú puedes meditar, y los que corren, salen a hacer ejercicio, saben que no miento, corriendo. Sí. Tú puedes meditar lavando platos,
Ya hace rato cité a Bertrand Russell, él tuvo una experiencia mística viendo ecuaciones. Entonces, no, el sentido más profundo, esta religiosidad que no es de iglesia, no es de secta, no es de grupo, no estoy hablando estrictamente de religiosidad, sino de espiritualidad. Muchos científicos la experimentan. Aquí a mi lado hay un hombre admirable que es, aparte de ti, claro está, Francisco, doctor en ciencias, graduado en Inglaterra. Él no es creyente, él no cree en un Dios personal, pero te aseguro que es una persona extraordinariamente espiritual. Siempre está en contacto con la naturaleza, siempre está brevando en el conocimiento, siempre lucha por la comunidad. Él es un místico, a lo mejor se me enoja, es muy espiritual. Muerdo la punta de mi trenza. Sí. Pero es que es eso, ¿no? Digo, porque de acuerdo con el significado, digamos, Sí. el significado del diccionario, pues lo místico es la unión de lo humano con lo divino. Pero la divinidad es ahora sí que universal, ¿no? No necesariamente se va a llamar Cristo, Buda, Krishna. Se puede llamar naturaleza, se puede llamar cosmos, Pero es que universo. lo divino es un misterio. Hay que sacar eternidad del estante fugaz y entonces veremos que lo sagrado está en lo profano. Excelente. Pues como siempre, excelente. Toño, ¿algún punto de contacto? Antonio Álvarez Mesta @hotmail.com.